Hola, mi nombre es Ariana Escobar, estudio Relaciones Industriales en la Universidad Fermín Toro y en esta oportunidad voy a hablar sobre el salario mínimo en Venezuela y en América Latina. En Venezuela, desde la promulgación de la Ley del Trabajo de 1936, siguiendo el ejemplo de muchos de los países, regulaban la posibilidad de establecer los salarios mínimos obligatorios para las industrias o ramas determinadas, tanto en lo que respecta a los trabajadores con salario fijo como los trabajadores a destajo. A partir de 1999, el gobierno ha asumido la política de modificación de los niveles de salario mínimo, decretándola cada año en ocasión de la celebración del Día del Trabajador, tomando como referencia el caso de la canasta alimentaria según el artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo. Para el año 1997 es el año clave para los sistemas de relaciones laborales venezolanos, ya que luego de casi 40 años de pacto de avenimiento obrero-patronal de 1958 se materializa el acuerdo tripartito sobre la seguridad social integral y política salarial, mecanismo que derivó la presentación ante el Congreso de los proyectos de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral. Es así como el gobierno, a través de Hugo Chávez, tomando en referencia el tipo de cambio oficial, que en ese tiempo sería el aumento de bolívares 2,15, estamos hablando en el año 2008, ubicaba el salario mínimo venezolano como el más alto de América Latina, que lo podríamos decir que era un total de dólares en $372, eh, superando el promedio del continente en un 75%. Se destacaba como el más alto y, según el mandatario, con el bono de alimentación incorporado y el salario integral base venezolano, se ubicaba en, en un total de $558, que sería al cambio en bolívares de 1199. Ahora bien, hablando un poco sobre lo que es el salario en Venezuela, podríamos decir que los sistemas de salarios vigentes en la región se pueden agrupar entre aquellos de cobertura nacional, como es el caso de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y los que fijan los niveles por categoría profesional, que sería el caso de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Paraguay. En el caso de México se fijan tres niveles diferentes de salario mínimo, que aplica en las regiones similar al nivel de desarrollo económico. Tenemos también el caso de Uruguay, que el salario mínimo nacional de aplicación general en todo el país se combina con la determinación de los salarios mínimos específicos a través del Consejo de Salario por sector o subsector económico. En algunos países con el tiempo se fueron agregando distintas categorías, mientras que en otras se iban tornando obsoletas y otras nunca se incorporaron. En muchos casos la estructura de los salarios son relativos y y no se reflejan lo que sucede en el mercado del trabajo, lo cual llevó a algunos países que llevar adelante el proceso de simplificación. Tal es el caso de Costa Rica, que pasó de 520 categorías, de categorías fijadas por ocupación, clasificación y sector industrial en 1987 a categorías 19 determinadas por la educación y clasificación únicamente en 1997. Estos procesos se vieron impulsados por la dificultad que existe para fijar niveles adecuados por múltiples categorías por decisión administrativa. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los últimos ajustes salariales han sido en base a lo que es la inflación de dicho país. Gracias.